cotxe consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol, crespons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident, sense pietat, sense compassió. Aquesta és la gota que fa vessar el got. No cal buscar nous arguments per creuar les fronteres de la indignació. Alcem tots la veu amb convicció, paraules en l'aire, terratrèmols en el cor. Comenzamos. La setmana passada tinguérem el coneixement de la intenció de la jutgessa Nieves Molina de tancar altra vegada la investigació de l'accident de metro. Una vegada més, insistís que l'única causa de l'accident és la velocitat i que no és responsabilitat de FGV no haver programat la balisa per controlar la velocitat de la corba. I una vegada més, es nega a investigar cap altra causa. Des del primer moment s'oposà a aquesta investigació, tot i que va haver d'obeir el mandat de l'Audiència Provincial de reobrir la instrucció judicial, sempre ha sigut reticent a realitzar qualsevol diligència que poguera indicar que la causa de l'accident és altra a la que ella va establir en 2007. Tot i la insistència del Ministeri Fiscal en explorar noves proves, Nieves Molina insisteix a dir no, limitant així el nostre dret a la justícia. Diu no a donar temps als abogats a rebre i estudiar la documentació tècnica per poder consultar amb experts i poder construir així un interrogatori amb cos. Diu no a la pericial sol·licitada per Fiscalia sobre l'adequació de FGV a la normativa de seguretat. Diu també no a l'informe d'Invasat en relació al possible incompliment de la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals.
A Nieves Molina li sobra amb l'informe de la Inspecció de Treball en què reconeix que no s'ha pogut comprovar que FGV hagi realitzat una activitat de control respecte als excessos de velocitat. Però s'ha rebut la manifestació de Metro València que, d'haver-se produït aquest excés de velocitat, s'hagueren adoptat mesures oportunes. Per tant, aquest és el testimoni al que Nieves Molina dona validesa, a la paraula de FGV. I amb això és suficient. Ja no cal seguir investigant. Ja no calen més proves ni més informes. Nieves Molina ja té l'informe que li interessa, un que conclou que Metro València no incomplís la normativa de prevenció de riscos laborals, més que res perquè Metro València no té normativa que reguli els sistemes de seguretat. Per sort, la deixadesa i la desídia de Nieves Molina xoca de front amb l'interès del Ministeri Fiscal de buscar la veritat, complint així amb la indicació de l'Audiència Provincial. I front l'interès de la jutgessa Nieves Molina d'arxivar el cas, està el nostre interès per saber la veritat. I front la deixadesa i el silenci del govern valencià estem nosaltres i vosaltres. Tots junts i totes juntes sí que es pot. Seguim esperant respostes. Seguimos esperando respuestas. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí. Pues como siempre vamos a pasar a comentar las novedades de la instrucción judicial, o las novedades que han sucedido respecto a la asociación. La última novedad, como todos sabréis, es la intención de la jueza de volver a archivar la causa del metro. Ella pues se reafirma en su conclusión, ya establecida en 2007 en la primera instrucción, de que la causa del accidente fue la velocidad, la única causa es la velocidad y como tal el único responsable es el conductor. Y ella pues ahora se basa en los informes de la Inspección de Trabajo y el informe de Cortavitarte para seguir diciendo que la única culpa es del conductor. El informe de Cortavitarte, el informe del perito judicial, dice que no hay ningún fallo técnico y para eso aunque reconoce que no se ha podido investigar, en su día no pudo investigar el vagón porque estaba sumamente destruido y a día de hoy pues menos todavía porque el vagón ya ni existe. Pero a pesar de no poder investigar, estudiar el sistema de frenos, los bogies, el sistema del motor, pues aún así concluye que no había ningún fallo mecánico. Con lo cual no es responsabilidad de FGV, no es culpa del tren, la única causa es la velocidad y como tal el único responsable es el conductor. Luego, por otra parte, tenemos el informe de la Inspección de Trabajo, que también es favorable a FGV, porque dice que FGV pues, no ha incumplido ninguna normativa de seguridad y también dice que no hay excesos de velocidad, que fue una causa puntual ese día. Pero lo que no dice la jueza es que para realizar ese informe, la Inspección de Trabajo no ha investigado realmente los excesos de velocidad. Simplemente se ha limitado a preguntar a los trabajadores si tenían sanciones por exceso de velocidad, a lo cual los trabajadores han dicho que no, que ellos no son conocedores de que existan estos expedientes sancionadores. Pero esto lo único que demuestra es que FGV no sanciona los excesos de velocidad. Es decir, que FGV no controla los excesos de velocidad. No quiere decir que no haya excesos de velocidad. De hecho, esta mañana precisamente hemos mandado a prensa, hemos dado publicidad a un informe de los puntos de velocidad de ese día, que llevaba el convoy ese día, en el cual se demuestra que sí que hubo, las 3 veces que ese convoy pasó por la curva de Plaza España, iba con exceso de velocidad. Las 2 primeras veces le dio tiempo a frenar, o frenó, no sabemos lo que, tuvo suerte y no pasó nada, y la tercera vez, por desgracia, el tren descarriló. Y eso no se refleja en el informe ni de Cortavitarte ni de la Inspección de Trabajo, pero esos datos están. Lo único que quiere decir es que la jueza no los ha pedido, aún así se le han ofrecido, pero no los ha tenido en cuenta. Lo único que está demostrando esta instrucción judicial es el poco interés de la jueza Nieves Molina en investigar las verdaderas causas del accidente. Lamentablemente nos estamos encontrando que la posición de la jueza es prejuzgar lo que sucedió sin realmente analizar todas las causas. La jueza ya está prejuzgando que la causa es la velocidad y que el único culpable es el conductor.
Por suerte, tenemos frente a ella está la posición de la Fiscalía, de la Audiencia Provincial, que están poniendo toda la carne en el asador para que realmente se investiguen todas las causas. Y junto a la Fiscalía y a la Audiencia Provincial estamos también nosotros. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque esta instrucción continúe investigando y acabe demostrando realmente lo que pasó. Para eso contamos con vuestra ayuda, como siempre, y muchas gracias. Quería ofrecer... Sí, se puede. Sí, se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Se puede pedir responsabilidades por el accidente de metro y se puede pedir responsabilidades por tantas y tantas cosas que están ocurriendo. Tal vez sería momento de aprovechar estas situaciones para reflexionar realmente qué es lo que los valencianos queremos de nuestra sociedad y de nuestros gobiernos, de nuestros políticos. Es tiempo de reflexionar y de exigir a los políticos que sean responsables, que sean personas que estén al cargo que pongan su cargo al servicio de los ciudadanos, que es la definición de político, persona que está al servicio de los ciudadanos. Lamentablemente hay muchas causas que estamos viendo que los políticos no están cumpliendo y entonces, pues, quizá entre todos debamos de pensar y debamos de pensar qué es lo que queremos, porque entre todos es posible promover ese cambio, un cambio político que dé respuestas, por fin, al accidente de metro de Valencia. Estamos convencidos de que ese final va a llegar. Más pronto o más tarde, las responsabilidades políticas por el accidente de metro se van a cerrar. Estamos convencidos de ello. Y para eso, pues nosotros seguiremos luchando, pero necesitamos vuestra ayuda, vuestro apoyo, vuestro respaldo, vuestro cariño. Muchas gracias. Estamos seguros de que lo tenemos. Queremos ofrecer también este cariño a las víctimas del accidente aéreo ocurrido en los Alpes. También se ha olvidado decirlo, pero bueno, nuestra intención era, nuestros sentimientos, ofrecer esos minutos de silencio, ese cariño, ese apoyo, ese respaldo también a los familiares, a las víctimas de este accidente. Creo que ya no me queda nada más por decir. Abra la presó. Abra la presó. Abra la presó. Abra la. Sí se puede. 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 Bueno, solo me queda...